A ver, chicos, voy a compartir mi pantalla, por favor. Veamos. Por favor, confirmen. Entiendo que sí, ¿no? Ok, gracias. Perfecto. A ver, chicos. eh, Esto que está aquí, bueno, imaginen que se malogre un disco duro, imagínense que destroce, imagínense que se malogre, en este caso CPU, aunque muy poca gente ahorita tiene CPU, ¿no? Más tenemos laptops. Pero puede pasar esto. Esto, por ejemplo, fue una noticia de hace algunos años atrás. ¿Y qué es la OCE? ¿Alguien sabe qué cosa es la OCE o no? ¿Quién me puede decir qué cosa es OCE? Lo que vemos en pantalla. ¿Mm? Cuéntenme. Organismo superior u oficina superior de contrataciones del Estado. ¿Ok? Este es el organismo que se encarga eh, de canalizar todos los requerimientos del Estado, de cualquier institución del Estado, ¿no? Es el organismo que publica todos los requerimientos de servicio o de bienes con los que las instituciones, bueno, lo que las instituciones del Estado necesitan. ¿Está bien? Bueno, hace algunos años se perdieron 800.000 archivos. Esto a pesar aún de la advertencia de o la jefatura correspondiente, ¿no? Entonces, eso puede pasar en todo lado, en las mejores familias. Inclusive, en algunas oportunidades hemos visto que podríamos perder el servicio de la conexión, en este caso al WhatsApp, etcétera, ¿no? Sin ir muy lejos, en una realidad, digamos, ahorita muy, muy cercana, ¿ok? Vamos a ver hoy día la estrategia de respaldo de información, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos para ello? Qué elementos necesitamos considerar, ¿sí? Para poder tener en cuenta esta estrategia. ¿Cuáles son los objetivos? Definir las principales estrategias de respaldo de datos, ¿sí? Analizar los diferentes escenarios de pérdida de información e implementar soluciones de backup de base de datos. ¿Ya? ¿Qué cosa es pérdida de información? Vamos a lanzar algunas ideas al respecto. Lo único constante es el cambio, ¿no? Todo cambio contiene un riesgo inherente. Una pregunta genérica, abierta, mejor dicho, para cualquiera. ¿El riesgo se puede eliminar, sí o no? ¿El riesgo se puede eliminar? En cualquier ámbito. Controlar no se puede eliminar, no se puede mitigar. Correcto, Lucero, esa es la palabra. El riesgo se mitiga, ¿no? Se disminuye. El riesgo nunca desaparece, ¿sí? Gracias chicos por su respuesta. Se mitiga, correcto Iván, correcto Geraldo. Sí, es correcto. Cualquier cosa puede suceder, generalmente las cosas suceden como no se desea que ocurra. Debemos estar preparados para cualquier eventualidad. Cualquier eventualidad. Un profesor de maestría decía, deben estar preparados para lo que no lo están. Ya suena contradictorio, pero así es. El riesgo siempre va a existir, es por esto que se busca minimizar, de tal forma que si ocurre cause el menor daño posible, ¿no? Eso que está ahí es totalmente cierto. La información es uno de los recursos más preciados para las empresas. Debemos estar preparados para una eventual pérdida de información. Con respecto al primer punto, efectivamente, hace ya algunos años, una revista muy reconocida, creo que fue The Economist, dijo que el nuevo petróleo, en este caso de esta época, es la información. Con la información tú puedes hacer y deshacer como tú creas conveniente. Obviamente todo eso cuesta, ¿no? Puedes conocer a tu rival, a tu competidor, a tus clientes, a tus futuros clientes, a un público objetivo, etcétera, 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 ¿no? ¿Debemos estar preparados para una eventual pérdida de información? Efectivamente, ¿sí? Si tú crees que puedes perder información, deberías de establecer mecanismos para que esa pérdida, en caso se dé, sea lo menos posible,
¿sí? Y si no quieres perder nada, tienes que invertir bastante, pues. Para evitar que la información se pierda, por alguna razón debemos controlar mecanismos apropiados para restaurarla, minimizando el impacto. Oracle Server provee diferentes formas y mecanismos para realizar estos respaldos. ¿Ok? Eso es lo que Oracle nos provee. ¿Ya? Y acá entramos en un slide en donde hay categorías de falla. Hay diferentes categorías para clasificar las posibles fallas, las cuales se muestran a continuación. Falla de una sentencia, falla de un proceso de usuario, error de usuario, falla de la red de datos, falla de la instancia y falla del hardware de almacenamiento, ¿no? Eso es lo que Oracle cataloga en la teoría de respaldo de datos, ¿no? Cada categoría de falla, dice, puede requerir diferentes tipos de estrategia, ¿no? Claro, no todas son de gran envergadura. Algunas nos van a permitir recuperarnos de una manera rápida, ¿no? Algunas podrían tener un impacto menor que otras, ¿no? Y otras un impacto grandísimo. Por ejemplo, dice, si existe una falla al momento de ejecutar una sentencia, esta puede ser muy fácilmente superada, inclusive sin la intervención del DBA, ¿ya? Si se da algún tipo de falla como una pérdida total del servidor, se debería usar una estrategia de recuperación de la información. Obviamente si tus backups están válidos, si tus backups están correctos, ¿ya? Y entramos a ese terreno. Vamos a entrar a cada una de las fallas que Oracle nos está describiendo, ¿sí? Dice, causas de falla de una sentencia. Error lógico de una aplicación, intento de ingreso inválido de datos en una tabla, intento de ejecutar una operación sin los suficientes privilegios, intento de crear una tabla o de asignar un extent cuando ya no se tiene más cuota en el table space. Intento de crear una tabla o de asignar un extent cuando ya no se tiene más espacio en el table space, ¿no? Por ejemplo, a ver, pregunta directa. No, pregunta abierta. Para esto que está acá, ¿cómo solucionarían ese punto que está en rojo? El último. ¿Nadie? Ok, se acaban de perder un punto. Bueno, acá vamos a ver. Hola Geraldo. No, 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 no. Ahí lo que tú estás haciendo es intento de crear una tabla cuando ya no se tiene más espacio, ¿no? Iván, estaba cerca porque la cuota ilimitada es en el punto anterior. En el punto que estoy marcando sería EPA, José Luis, eso. Aumentar el tamaño del table space, obviamente asignando un data file, ¿no? Por ejemplo. Allí están las soluciones de cada punto, ¿no? Para el primer punto es corregir el flujo de instrucciones de una aplicación. Si el error está en la aplicación, necesitas corregir la misma. Modificar y corregir sentencias SQL no adecuadas. Quizá hay un tema de sintaxis. La tercera, proveer los privilegios suficientes a los usuarios para que puedan realizar acciones necesarias, ¿no? Temas de privilegios, simple, ya sabemos cómo asignarlos. Cambiar el límite de una cuota al usuario para que puedan alocar es allocate, viene de la palabra allocate en inglés, ¿no? Ubicar. Más espacio en el table space. Y el último, agregar más espacio o añadir un nuevo data file a un table space. José Luis Yauca, a ver, notito.
Correcto. Preguntas, chicos, si tienen preguntas las lanzan, ¿eh? ¿Ya? ¿Nadie? Ok. Ahora vamos a ver otro tipo de fallas. Dice causa de falla de procesos de usuario, ¿no? Cuando el proceso usuario realizó una finalización anormal, cuando la sesión de usuario termina de forma anómala, cuando el proceso usuario genera un error debido a una excepción no manejada. Ojo, estas son los eventos que Oracle clasifica como falla de proceso de usuario, ¿no? Por ejemplo, para el primer caso, un usuario cierra la sesión con la X de la ventana de SQL Plus, no le da exit, solo cierra con la X, ¿no? Para el segundo caso, por ejemplo, el usuario se le fue la luz y estás en tu CPU, ¿no? Y para el tercer caso es una excepción. ¿Alguien sabe qué cosa es una excepción? ¿A qué me refiero con eso? ¿Saben? Bueno, no hay problema. Una excepción es, por ejemplo, cuando tú programas en PLSQL. PLSQL es el lenguaje de programación de base de datos Oracle, ¿ya? Una excepción es un evento que tú vas a hacer en caso ocurra un error. Si ocurre un error, tú le dices, muéstrame un mensaje amigable que diga, usuario, estás ingresando la data errónea. Y no le va a mostrar una hora, número, que al usuario le puede asustar. Entonces tú dices, ocurre un error, ok, primero muéstrale un usuario, perdón, un mensaje amigable de error. Y segundo, manda, por ejemplo, la línea de código a hacer esto o imprime tal cosa, ¿no? Entonces, la excepción es a ver, es una rutina de código que te permite capturar el error, ¿ya? Y obviamente empezar a hacer acciones eh, en ese sentido, ¿no? Entonces, si no hay excepciones, es lo que te dicen, ¿no? Cuando el proceso genera un error debido a una excepción que no está manejada. O sea, existe la excepción, pero imagínate que ocurrió el error número uno, ¿ya? Es un error, pero tú no tienes dentro de tus excepciones el manejo de este tipo de error. Entonces le va a mostrar un error hora 0001, qué sé yo, ¿no? Entonces, a eso me refiero, a eso se refiere ese último punto. Ok, ¿cuáles son las soluciones en este sentido? ¿Ya? El PIMON detecta la falla del proceso de usuario y el PIMON se encarga de hacer los rollbacks también para liberar los recursos y bloqueos del usuario. ¿Ya? Y bloqueo de usuario. ¿Ok? Acuérdense del famoso PIMON. ¿Sí? Posibles errores de usuario. Y acá, ojo, no vean muy lejano esto, ojalá nunca les ocurra. A mí me ha ocurrido en mis años, hace tiempo. Pero eso te enseña, pues. Lo primero que tenemos es Drop Table Employees. ¿Ya? Es un DDL, no hay marcha atrás y te vuelas la tabla. El segundo es un Truncate Table Employees. Tampoco hay marcha atrás, no te vuelas la tabla, pero la dejas totalmente sin filas. El tercero es un Delete from Employees sin un filtro. ¿Qué vas a hacer allí? Te vas a borrar todas las filas. Pero ¿qué pasa si no pusiste el commit y te diste cuenta? Haces el famoso rollback y te salvas. Uf, pero si hiciste commit, ya fuiste. Si haces un update a la tabla empleados específicamente al salario, pero no pusiste el filtro y solamente era para los gerentes, aumentaste y modificaste esto y el sistema está calculando sobre esta base. Entonces, son errores que se cometen, son errores que pueden ustedes también cometer. Recomendación, siempre que trabajen con datos, saquen respaldo 1 y 2, los 5 sentidos puestos en la ejecución del comando. ¿Ok? Siempre, siempre
siempre, siempre. Hay obviamente elementos que te permiten, por ejemplo, y les voy a contar un caso. Yo, por ejemplo, fui el primer DBA en el Ministerio de Trabajo allá en el año 2007 y esto estaba manejado antes. La base de datos estaba manejada cuando yo llegué por los desarrolladores, ¿no? Entonces yo fui de una u otra manera a ordenar la casa, no se puede ordenar todo. Y en ese sentido, alguna vez viene un desarrollador, un amigo mío era, es un amigo mío, y me dice, oye César, ¿qué le digo? Lo que pasa es que me he volado una tabla aquí en producción. ¿Hace cuánto ha sido? Hace 20 minutos. Pucha, ya. Entonces yo empecé a buscar y teníamos hay una tecnología que se llama flashback, ¿ya? El flashback lo que hace es tomar fotos o snapshots de la base de datos cada cierto tiempo, ¿ya? Este flashback puede, o bueno, por defecto está configurado hasta 60 minutos atrás. Tú puedes configurarlo para que tenga una foto o la foto de 2 horas atrás o 3 horas atrás o de un día atrás si quieres. A mayor almacenamiento en días va a ser el mayor espacio que consumes. Bueno, el caso es que este señor me dijo, confesó eso y le dije, ¿qué hora ha sido? Fue a tal hora, fue hace 15 minutos, ya ok, entonces restauré la tabla hasta hace 15 minutos y 3 segundos, ¿no? Y así se pudo salvar, ¿ya? Eh, entonces, eso les va a pasar. Si ustedes son DBAs, les pueden pedir eso, o si no son DBAs, ojalá no les pase, pero yo he visto también casos en que se vuela la data, ¿ya? Entonces, tienen que tener los 5 sentidos bien puestos, chicos. ¿Cuál es la solución? Te pasó. Sí, Lucero. Ok, a todos nos pasa. Tranquilidad, a todos nos pasa. Y bueno, para bien, el aspecto positivo es que a partir de eso ya, puf, eso te ayuda bastante en el futuro, ¿no? Ya pones tus 5 sentidos bien puestos, nada me detenga si esté jugando Perú. Estoy haciendo un pase de producción, así que atentos ahí, ¿no? ¿Cuál es la solución en este sentido? Bueno, entrenamiento de los usuarios para disminuir el riesgo. Tú puedes enseñar a los usuarios a tener digamos, mayor atención, a usar correctamente los comandos, etcétera. Hacer una recuperación de la información desde un respaldo, sí, es válido, pero acá hay un tema de tiempo, ¿no? Hacer un import de la tabla desde un export válido, esto es un backup lógico, data pump. Hacer un flashback, este es lo que les comentaba que hice yo con respecto a mi amigo. Y el LogMiner, que es otra tecnología, ¿no? Para poder, en todo caso, recuperar la información. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Ok. Ahora la instancia. Perfecto, profesor. Ya me dijo, sí, fallitas, etcétera. Ya está bien. El impacto, como verán, en este sentido, es, a ver, voy a utilizar el impacto de de los slides que hemos visto hasta ahora es, no voy a decir minúsculo, pero me parece el impacto en número de usuarios podría ser menor al impacto que estamos viendo en estos momentos. Si me falla toda la instancia, ya fui. Nadie va a poder acceder a la base de datos. Nadie, ¿no? En los casos anteriores era muy puntual. Me podía haber volado una tabla, archivos, perdón, registros, etcétera. O mi conexión valga la redundancia, se desconectó de manera errónea, de manera no recomendable. Y el impacto obviamente es mucho menor en usuarios que el que estamos viendo en pantalla, ¿no? Eh, Pregunta, ¿lo que vemos en pantalla me va a permitir ingresar los datos, sí o no?
Cambio la pregunta, a ver si alguien me responde. ¿Qué está pasando ahorita viendo el slide con los datos? ¿Los datos están intactos o también están fallando o fallan? A ver, están intactos, los datos no fallan, los datos están intactos. Es así, es correcto, pero la instancia ha fallado, ¿ya? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las causas? ¿No? Por ejemplo, la falla eléctrica del servidor donde se encuentra levantada la instancia. La instancia falla debido a problemas de hardware, tales como CPU, memoria, etcétera. Falla debido a que se ha caído el sistema operativo, hay un fallo en el sistema operativo. Algunos de los background process experimentan una falla y se cae la instancia de base de datos. Es correcto, ¿no? Profesor, falla eléctrica, pero si está en un data center, sí, yo les cuento un caso ahorita rapidito nomás. Yo ya llevo un año haciéndole una asesoría viendo las bases de datos de una institución del Estado, ¿ya? No voy a decir cuál. Y ellos están operando en un edificio de San Isidro. Tienen 2 o 3 pisos. En uno de esos, el edificio creo que tiene 10, 8 pisos. Y en 3 de los 10 pisos funciona esta empresa, esta institución. En uno de ellos está el data center. Está bien, está con todo falso piso, falso techo, pero la, la, la energía eléctrica en el edificio no es la mejor. Hay altas y bajas, y hay muchos casos, hay varios días no, sino se presenta el evento de que se va la luz, ¿verdad? Entonces, mira, imagínense, entonces, si bien es cierto, hay UPS, esto tiene una, no sé, una prestancia de 1 o 2 horas máximo, ¿no? Pero igual, esto se da ahorita. Entonces, no es que uno diga, oye, no va a pasar, ¿no? Oye, lo pongo en la nube. Ya, ok, perfecto, pero la nube también tiene sus fallas. Miren, si ahorita Facebook, WhatsApp y todo se cae, entonces siempre va a haber algo, ¿ok? La instancia falla problemas de hardware, sí, eso es verdad. Debido a que se ha caído el sistema operativo, también algún parche, o sea, antes, ahora ya no uso Windows yo, pero antes, muchachos, cada vez que ustedes parchaban el Windows en servidores, tenían que rezarle a todos, porque muchas veces se malograban. Mucho mejor es tener un Unix o un Linux, ¿no? Y el último punto es muy importante. Si uno de los background o proceso secundario falla o está muerto, le hace un kill -9, que es el comando para matar los procesos en Linux o en Unix, la base de datos se cuelga, se pone en freeze, se pone así, se cuelga, literal. Entonces, esas son las causas de falla de una instancia base de datos. Ahora, hay una, o sí, repito nada más, por ejemplo, oye, me falló una instancia, ¿qué puedo hacer, por ejemplo, para que la instancia no me falle? Lo que hacen es, justo en esa empresa que les digo del Estado, nosotros tenemos otra instancia, ¿no? Otra instancia, esta es instancia 1 y esta es instancia 2. Entonces, ambas instancias apuntan a la misma base de datos. Esta solución en Oracle se llama RAC, Real Application Cluster. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si se cae una instancia, por ejemplo, en la segunda, no pasa nada. Todos siguen trabajando. Las conexiones que estaban en la instancia 2 pasan automáticamente a la 1. Y todos siguen trabajando. ¿Por qué? Porque está en la instancia. Listo. Esta solución puede inclusive tener 3 nodos, 4 nodos, etcétera, ¿no? Dependiendo también de lo que se pueda tener, ¿no? Hay que pagar, obviamente, para eso, ¿no? Pero sí es factible. Recuperación de la falla en instancia. No se requiere acciones del DBA para recuperar.
iniciar la instancia y el SMON, nuestro amigo el SMON, automáticamente ejecutará las acciones necesarias para recuperarla. Esperar el database open se muestre para indicar que ya todos pueden ingresar a la instancia o a la base de datos. Comunicar a los usuarios que hay transacciones que pudieron estar comprometidas y que deberían de ser ingresadas. No hay que hacer nada. Antes, en la versión 9, sí teníamos que cruzar los dedos y rezarle a todos los santos, porque muchas veces no levantaba la instancia después de una corte de energía eléctrica o etcétera. ¿Ya? Y teníamos que poner un ticket en soporte. De un tiempo a esta parte, ya conforme va avanzando en versión, ya puede fallar la energía eléctrica, levanta la instancia y solito hace el SMON, lo que tiene que hacer por dentro, para que tu instancia finalmente esté en el famoso Open. ¿Sí? Eso es. Causas de falla de hardware de almacenamiento. Esta es otra causa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué vemos allí? Cabezales de disco duro, problemas físicos también en el disco duro, sobrecalentamiento, eso es muy importante, o que el archivo sea accidentalmente eliminado, ¿no? El archivo es accidentalmente eliminado, ¿sí? Entonces, sí, bueno, para eso, ¿qué tienes que hacer? Me imagino que ¿qué podrían decir ustedes? A ver, por ejemplo, alguno de esos, ¿qué podrían, digamos, hacer para evitar eso? Nadie. Bueno, puedo establecer controles o mecanismos para poder tener duplicidad, por ejemplo, de los archivos, como un espejo, ¿no? Gracias, Francesco. Gracias. Hay tecnologías que se llaman, por ejemplo, no sé si han escuchado, les han enseñado en algún curso en la universidad, tecnología RAID, ¿no? Que se llama arreglos de disco, ¿no? Estas tecnologías, que ya se usan hace tiempo, permiten tener, por ejemplo, en Mirror, ¿no? Ajá, claro, esa misma. RAID 1 o RAID 5, RAID 10, ¿no? Ahora ya por defecto estas tecnologías ya vienen con la solución de caja de disco o storage, ¿no? Entonces, de tal manera que si se cae un disco, se malogra, no pasa nada porque estoy hablando a nivel de caja de discos ya, estás haciendo mirror en otro disco, ¿no? Es más, también te permite cambiar en caliente, si todo está prendido, tu servidor también y todo, sacar el disco y meter un disco nuevo, ¿no? Y solo se empieza a rebalancear. Entonces, ya la tecnología en ese sentido ha avanzado bastante, ¿sí? Entonces, ya podemos, digamos, sentirnos de una u otra manera tranquilos. Entonces, va a depender de la estrategia de respaldo de información, como dijo también Francesco, y cuál es lo más común, restaurar el último backup y aplicar los logs necesarios para recuperar la información, ¿no? Ok, ¿qué pasa si yo he establecido todos los controles, pero aún así hay un error de almacenamiento? ¿Qué es lo que puedo hacer? Recuperar la información, ¿no? Hay que ver el backup, ¿no? ¿Qué backup tengo? ¿Cuál es el backup más actual? Etcétera. ¿Ya? Definir una estrategia de respaldo. Esto es muy importante. Hasta este momento hemos visto las fallas que pueden haber, ¿ya? Sin embargo, ahora tenemos que tener en cuenta estos 4 puntos, ¿sí? Para poder definir una estrategia de backup o respaldo. Requerimientos del negocio, operacionales, consideraciones técnicas o gestión de concurrencia. A ver,
¿Qué entienden, por ejemplo, alguien, pregunta abierta, con respecto a requerimientos de negocio? ¿Qué creen que pueden ver ahí? A la necesidad de los usuarios. A ver, eh, ¿cómo así? ¿Cómo así? A ver, Lucero, cuéntanos. Bueno, yo me refería a necesidades de usuarios porque a veces ellos requieren que se haga un respaldo, de algunos datos de acuerdo a su importancia. Se requieren que hagan estos datos un respaldo de manera semanal o diaria, de acuerdo al nivel de importancia de cada uno de los módulos de negocio. Ok, ok, válido, válido. Por ahí nos dice las acciones que afectan directamente al core de negocio. Sí, también es válido. A ver, gracias. Con respecto a las consideraciones técnicas, a ver quién me puede decir a qué creen que se refiere. Capacidad, CPU RAM, no es una respuesta, no está mal, pero necesita una respuesta contundente, ¿no? Además están dudando también. Em, y los requerimientos, a ver, generen alta disponibilidad, nos dice Martín. Ya, sí, puede estar dentro de eso, es correcto, sí. Ok, redundancia, Iván nos dice, dependiendo de los recursos, claro, todo depende también de la plata, Francesco, tienes razón allí. Entonces, gracias a todos. En realidad son aspectos que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Claro, los recursos que permitirá desarrollar el proyecto. Si yo digo, por ejemplo, oye, yo necesito, no sé, mi data tiene que estar siempre 27 por 4. Perdón, ¿cómo es? 7 por, bueno, 365 días al año, ¿ya? Entonces, está bien, pero no quieres invertir, entonces no va a ser posible, ¿no? O sea, no te puedo asegurar yo eso, ¿ok? Entonces, con respecto a los requerimientos del negocio, tenemos algunos conceptos que verificar, ¿no? Por ejemplo, este que está acá es tiempo medio para recuperar, mean time to recover, ¿sí? En inglés, ¿correcto? Tiempo medio entre fallos, mean time between failures, ¿ya? Eh, estos dos puntos son muy importantes y no solamente para temas de backup de base de datos, esto es en general, ¿ya? Tú necesitas, toda empresa o todo negocio necesita establecer, considerar y aceptar, criolllamente como se dice caballero, pues, que tu sistema no puede ser infalible. Alguna vez va a fallar, ¿ok? Entonces, si tú asumes eso, el negocio, mi negocio, ¿cuánto está dispuesto, por ejemplo, a aceptar que tu servicio esté fuera de línea? Por ejemplo, un replay, ¿ya? Ripley asume que puede perder el servicio, por ejemplo, no sé, en un CyberWow, perdón, en operación normal, sabe que puede su página web o la base de datos que está apuntando a su página web se caiga. Ya, perfecto, yo asumo eso. Pero esto tiene que estar arriba en no más de 30 minutos. No más de 30 minutos. Quiere decir que él asume esa, no puedo decir pérdida, pero pérdida de servicio en todo caso, ¿no? Pero ¿ustedes creen que en el CyberWow el mismo replay va a permitir un minuto fuera de línea? Yo no creo. Primero por la competencia, segundo por la imagen y tercero porque va a perder un montón de plata. Entonces Ripley hará lo necesario para poder establecer mecanismos de tal manera que durante ese periodo no se caiga absolutamente nada, ¿no? Entonces, otra cosa es la siguiente. Está bien, yo soy Ripley, falló hoy día media hora, pero no va a fallar mañana, pues, y no va a fallar pasado.
O sea, yo te acepto que falle hoy día y falle un año, ¿no? Porque si tú estás encargado de la base de datos y falla hoy día 30 minutos y mañana dices falló, ¿y por qué falló? ¿Falló por lo mismo? Yo, si tú eres tu jefe, te voy a decir, ya está bien, pero tienes que arreglármelo. O sea, yo no puedo estar así. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el tiempo medio entre fallos, ¿no? Acá, este gráfico les va a aclarar un poco el tema. Y acá les voy a hacer la pregunta también. Esto que está acá, vamos en la parte inferior izquierda, tenemos el system failure, ¿ok? Acá falló el sistema. Pasó un tiempo, ¿no? Y acá arreglaste el sistema. O la base de datos la levantaste, ¿no? La base de datos la levantaste. Ese periodo se llama time to repair. Time to repair, ¿ok? Este. Este time to repair, número uno, ¿debería de ser el mayor tiempo posible o debería ser el menor tiempo posible? ¿Qué creen ustedes? ¿Mayor tiempo posible o menor tiempo posible? Correcto, correcto, el menor, el menor. El menor, claro, porque si no vas a tener roche, ¿no? Tú como un DBA vas a estar ahí, vas a ser, te van a estar fastidiando. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué que no funciona? ¿No? Ese tiempo tiene que ser el menor tiempo posible. Ya estamos claros. Ok, lo arreglaste hoy día lo has arreglado, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. El tiempo, desde que arreglaste el sistema hasta el tiempo que ocurre otro fallo, es el tiempo time to failure. Es el time to failure. Esto que está acá, número 2, debe ser el mayor posible o el menor posible. El mayor posible, correcto, Yair. Tiene que ser el mayor posible, porque si tú arreglaste esto hoy día a las 2, imagínate que se malogra hoy día en pleno partido, a las 10 de la noche. Estuvo en línea 8 horas. ¿Qué va a pasar? Tu jefe te va a decir, oye, ¿qué pasó? Me ha llamado el usuario, ¿qué pasó? Pero si a las 2 ha estado bien, ¿qué pasó ahora? No, jefe, que ya ahorita lo arreglo. Vas a tener roche primero. Ya está, lo levantas, ¿no? Lo levantaste. Digamos que cada 10 de la noche, otra línea de tiempo, y falla a las 4 de la mañana. Mira, 4 de la mañana, ¿no? Son 6 horas acá. Vas a tener más roche porque está fallando, ¿no? Solamente han pasado 6 horas de que tú le dijiste que estaba arreglado. Pero si este tiempo es hoy día a las 2 de la tarde que fue, y sigue, y falla, no sé, en noviembre del 2022, excelente, ¿no? No va, o sea, no digo que no va a pasar nada, pero no vas a tener el roche de que cada rato falla. Sino, obviamente, por eso, como bien dice Yair, este tiempo tiene que ser el mayor posible. Este tiempo tiene que ser el mayor posible. Desde el rato que tú arreglaste el problema hasta que falla, tiene que ser el mayor tiempo posible. Y este señor, time to repair, tiene que ser el menor tiempo posible. Desde el momento es como si tú fallas ahorita, 7:43 y lo arreglas 7:44. Ah, no, no pasa nada. Quizá tu jefe ni siquiera se dio cuenta. Pero si tú se me logra ahorita y lo arreglas que mañana pasado, olvídate, ¿no? Ahora, pregunta rápida. Time between failures. ¿Tiene que ser el mayor o el menor tiempo posible? Miren de dónde va time between failures. El mayor. El mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque es el tiempo entre fallos. Estoy yendo de acá hasta acá. Esto tiene que ser el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esos conceptos. Es lógica nomás, chicos. Y este es uno de los conceptos que uno tiene que analizar a nivel de negocio. No es tema netamente técnico. Tienes que sentarte con tu jefe y este señor tiene que consultarlo, obviamente, al negocio, ¿no?
y ver de asumir esto, ¿no? Si él dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que falle. Perfecto, esto va a tener que ser un minuto o va a tener que ser segundos y establecerá mecanismos para poder, este, perdón, para poder tener la base de datos en línea todo lo que pueda, ¿no? Requerimientos operacionales, operación durante 24 horas, pruebas y validación de copia de seguridad, volatilidad de base de datos. Por ejemplo, una telco tiene que estar 24 horas. Un, una tienda de utensilios de perrito, no creo que sea necesario que esté 24 horas, ¿no? En línea. Pruebas y validación de copia de seguridad, por supuesto, esto es importante. Pregunta abierta, ¿por qué es necesario probar las copias de seguridad? Si es necesario, no, no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Es necesario o no es necesario? ¿Por qué? Para ver si se ha guardado bien la data, nos dice Iván, para ver que todos los datos se hayan capturado bien, efectivamente. Un ratito, por favor. Gamboa, 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 Gamboa. Uno y... Efectivamente, efectivamente. Ajá, efectivamente, Geraldo, sí. ¿Por qué? Y les cuento un caso así rápido. A ver, siempre las grandes empresas hacen esto, ¿ya? Las pequeñas empresas no lo hacen, pero deberían de hacerlo. Consíganse un servidor aparte y agarren un respaldo de la semana hacia al azar y restauranlo en la base de datos alterna para saber si su backup funciona bien. Yo tuve la oportunidad de trabajar a fines del 2015, empecé a trabajar diciembre en la SUNEDU, ya Superintendencia Nacional de Educación, y yo entré como DB allí. No tenía ni siquiera ninguna semana. El día miércoles, yo llegué el día lunes, analizando, a ver si backup, vi que el backup estaba programado. Lunes, martes y el miércoles, como al mediodía, se cae la base de datos. Ya no sé qué pasó en el servidor, no quiso reiniciar, no sé. Era un servidor virtual. Se cayó así, literal. Cuando reiniciamos, no reiniciaba. Eh, ok, no daba ni para atrás ni para adelante. Entonces, finalmente se inició, quisimos restaurar el backup y no se podía. El backup de hace 2 días tampoco se podía. El backup de hace una semana, que yo ya no estaba, pero todavía estaba ahí, no se podía. ¿Qué pasaba? Que los backups estaban corruptos. Backup a nivel de base de datos, a RMAN. Bueno, se informó a la jefatura y nos salvamos. ¿Por qué? Porque el administrador de plataforma hacía un respaldo, un snapshot de las máquinas virtuales todas las noches a las 10 de la noche. Él restauró la máquina virtual del servidor a las 10 de la noche del día anterior. ¿Ok? Entonces, sí, profesor, pero todo lo que habían trabajado desde las 8 de la mañana, bueno, felizmente el jefe de TI era amigo del jefe de mesa de partes de la SUNEDU y le explicó lo que había sucedido y dijo este señor, bueno, no hay problema porque tenemos también los registros en papel. Voy a hacer que mi gente pueda volver a ingresar los datos desde las 8 de la mañana y listo. Entonces, no hubo, si bien es cierto, hubo un impacto para la gente de mesa de partes, este, pudimos, digamos, salir de eso muy rápidamente, ¿no? Por lo que les he contado. Entonces, ¿qué te enseña eso? A probar. Yo no digo que no lo iba a hacer, sino que era mi segundo día y medio, ¿no? Y todavía no habíamos establecido esos controles. Entonces, puede pasar, ¿ya? Les puede pasar. Acostúmbrense a hacer eso en caso estén ustedes trabajando en una empresa del Estado y no les quieran dar el servidor, déjenlo esto bien claro mediante un informe o mediante un correo electrónico. Si sucede algo, ya ustedes habían avisado en ese lado.
Pero sí, es muy importante probar las copias de seguridad. Porque la volatilidad, una cosa es tener, ustedes imaginan cuánto, por ejemplo, transacciones hace eh, la base de datos, por ejemplo, de Entel, y cuántas transacciones hace, por ejemplo, una base de datos, como digo siempre, de una mecánica. Entonces, de acuerdo a esta volatilidad, tú vas a definir, por ejemplo, si es que vas a emitir respaldos de tus archive log cada 2 horas, ¿no? O vas a emitir respaldos de tus archive log cada 8 horas. Lo emito cada 2 horas si es que es muy transaccional, pero si mi base de datos no es muy transaccional, tranquilamente puedo hacerlo con 8 horas, ¿no? Entonces, depende también de la volatilidad, ¿ya? Es muy importante analizar eso. A ver, señor Pariona, un ratito. Pariona, listo, listo, ok, seguimos. Consideraciones técnicas, ¿no? Otro punto aparte, recursos, hardware, software, mano de obra y tiempo, copia de imágenes físicas de los archivos del sistema operativo, copia lógica de los objetos de base de datos, configuración de la base de datos, el volumen de transacciones que afecta a la frecuencia deseada, ¿no? Por ejemplo, en recursos tenemos esto, ¿no? Hardware, software, mano de obra y tiempo. Copia de imágenes, esto puede ser máquinas virtuales. Copia lógica, backups lógicos. Configuración de la base de datos, lo que le dije, ¿no? Hay configuraciones de, eh, eh, ¿cómo se llama? Alta disponibilidad, ¿no? Y de disaster recovery, ¿no? Hay, por ejemplo, configuraciones como las que les dije del Oracle RAC, que tiene 2 nodos y acá apuntas a una base de datos, ¿sí? Si se cae este, levanta este, pero ¿qué tal si esto está en un site, en un edificio, y se muere el edificio? ¿Qué pasa? Chao, base de datos. Bueno, en la empresa donde estamos haciendo el servicio, la aseguradora, esta empresa tiene lo siguiente. Tiene en un site, en un distrito, tiene esto, y en el otro distrito tiene este. ¿Qué pasa? Esto se llama Oracle RAC. Cada configuración se llama Oracle RAC, pero cuando tú replicas la información, todo lo que haces acá en este site principal va a replicarlo al site secundario. Este site secundario es solamente de lectura. Todo el mundo se conecta en el lado izquierdo. Todo el mundo se conecta en el lado izquierdo. Acá escribes, acá modificas. Y todo lo que hagas acá se replica aquí. Pero acá solamente es lectura. ¿Ya? Entonces, si se cae este site, por más que tengas el Oracle RAC no te va a servir. ¿Qué tienes? Levantas este site, ¿no? Entonces, esta configuración pues se llama en Oracle, se llama DataGuard o DataGuard, ¿ya? En donde tienes nodos productivos o funcionando y nodos standby, ¿ok? En caso se caiga esta, levantas esta que está acá. Entonces, así se tiene, y no solamente tenemos una, tenemos como 60 bases de datos, ¿ya? Entonces, correcto, hay tiempo, hay inversión, hay mano de obra, porque esto no lo puede hacer, no solamente tenemos, nosotros tenemos, además manejamos el servicio con IBM, bueno, con Kyndryl ahora es. Entonces, estas señores se turnan y no solamente hay un DBA, hay, ¿cuánto tendrán? Ellos tendrán como 6 DBAs, ¿no? Más o menos que nos brindan servicio. Y no solamente es Oracle, sino un montón de bases de datos. Yo creo que alguna vez les conté que también trabajé en la SUNAT, justo yo pasé de la SUNAT a la SUNEDU, pero en la SUNAT estuve 8 meses y allí éramos directamente, allí si no teníamos servicio, éramos 7 u 8 DBAs en la SUNAT, ¿ya? Manejábamos Oracle, Teradata, SQL Server, DB2, Informix, ¿no? Entonces, los siete manejábamos esas bases de datos. Entonces, ahí teníamos como 50 y pico bases de datos entre producción, testing y desarrollo, ¿sí? Entonces, claro, hay mano de obra, hay tiempo, hay plata también, ¿no? Entonces, para tener esta configuración que yo les estoy contando, que es el Disaster Recovery de alta disponibilidad, necesitas invertir. Si el negocio lo requiere, inviertes, ¿no? Entonces, si ustedes tienen alguna vez oportunidad de trabajar en la SUNAT, en la SBS, vayan, porque van a aprender un montón, ¿ya? La SUNAT es del Estado, pero es una de las instituciones del Estado que tiene tecnología 1 y van a aprender mucho, chicos,
¿ya? Ok, vamos. Definición de una estrategia de respaldo. Existen diferentes tipos de estrategias de respaldo de información, tales como respaldos en frío y respaldos en caliente. Respaldo en frío es cold backup y respaldo en caliente es hot backup, ¿correcto? Los respaldos en frío se realizan cuando la base de datos se encuentra sin ser utilizada, es decir, cuando está cerrada, es decir, bajas la instancia. Nadie puede entrar. El backup en caliente se realiza cuando la base de datos está en total operación, es decir, todo mundo entra. ¿Sí? La base de datos está funcionando tranquilamente. Backup en caliente o hot backup y backup en frío o cold backup. El backup consistente, ojo, el backup consistente es el backup en frío. El backup no consistente es el backup en caliente. No consistente, consistente. Profesor, suena contradictorio. Sí, yo lo sé, pero es así. El backup consistente es en frío, el backup no consistente es en caliente. ¿Por qué? Porque en frío tú sabes que nadie está accediendo a la base de datos. Nadie. O sea, acá sí están accediendo y hay transacciones que pudieran estar a medias. No necesariamente va a fallar el backup o fallar su transacción, para nada. Pero acá obviamente hay un ingreso y una salida de usuarios mientras tú estás haciendo el respaldo en el backup caliente. El backup en frío, en cambio, nadie está ingresando. Nadie. ¿Ok? Entonces, por eso es que se le dice que es consistente. ¿Preguntas? ¿Qué puede pasar si se hace un backup mientras hay transacciones en operación? Absolutamente nada, Yair. No pasa absolutamente nada. El backup termina, las transacciones siguen operando. Obviamente, si por ejemplo justo estás haciendo, por ejemplo, un insert, ¿no? Haces un insert y el backup está respaldando ese data file, ¿no? Y justo termina de respaldar el data file y tú le das commit, ¿no? Obviamente tu transacción va a seguir guardándose en array log, eso no hay problema. Pero ese commit que tú hiciste no se está llevando en el data file, ¿no? Y no es porque haya un error ni nada por el estilo, sino que es la operación natural de la base de datos, del usuario, y etcétera, ¿no? Sino que justo cuando ya el backup del data file ha terminado, tú hiciste commit y listo. Ya obviamente esa transacción se guardará posteriormente en el archive log si es que está configurada la base de datos de esa manera, y mañana o más tarde cuando vuelvan a sacar un backup ya se llevará tu transacción. Pero eso es lo que sucede. No hay ningún error. ¿Ok? Listo. A ver, tenemos a 25 personas. Respaldos manuales. Los respaldos manuales, ojo, falta regular. Se debe tener en cuenta que los respaldos de información deben hacer backup de los siguientes componentes: data file, control file, read log y parameter file. ¿Ya? Los respaldos manuales hacen respaldo de todos estos archivos. Estos archivos, obviamente, son parte de la base de datos, ¿no? La parte inferior, acuerdos de instancia, base de datos. Todos estos que estaban acá, ¿no? Todo eso. Obtener información de la base de datos. Ok, yo para hacer ese respaldo manual, lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Es conseguir esa información. ¿De dónde la consigo? Haciendo un query al diccionario de datos. Si yo hago el query al diccionario de datos, tenemos VDollar data file, control file, log file, db data file. Acá es donde yo consigo, y algunas otras vistas también, consigo información de los archivos, dónde están ubicados, qué archivo me debo de llevar, etc. ¿Ya? Ventajas, dice, del backup de base de datos abierta. Ventajas. ¿Ya? Alta disponibilidad de base de datos, por supuesto. Mientras yo estoy haciendo un respaldo, mis usuarios están ingresando de manera normal, ¿no? Obviamente yo no voy a decirle a Replay, por favor, Replay,
para sacar el backup, baja tu base de datos, pues. O sea, me va a despedir al toque, ¿no? A la aseguradora, por ejemplo, que ahorita estamos haciendo el trabajo, yo no voy a decir, oye, baja, por ejemplo, tu instancia de base de datos, ¿no? Por supuesto que no, yo no puedo decirle eso. Esos backups se hacen siempre con la base de datos en línea, operando, ¿sí? Se puede hacer, a ver, esto ya saben que es table space o a nivel de data file. Así como se puede hacer un backup a nivel de base de datos, también se puede hacer a nivel de table space o data file. Y bueno, lo de siempre, ¿no? Operaciones de negocio sin parar. Ojo, cuando tú realizas este backup que después vamos a ver que se llama RMAN, ya Recovery Manager, este señor consume CPU, ¿ya? Pero igual se hace, se tiene que realizar si necesitas tu backup. Ok, profesor, chévere, pero ¿cuáles son los requisitos para poder nosotros establecer o realizar un backup con la base de datos abierta, operando en Open? Muy bien. El primer requisito es tener la base de datos en Archive Log Mode. Si tú no tienes tu base de datos en modo Archive, no vas a poder hacer el backup caliente. Ojo el backup. No vas a poder hacerlo. ¿Ya? No vas a poder hacerlo. ¿Ya? Entonces, ya saben qué hace el Archive Log, ¿no? Los redo que han sido, obviamente, que se están grabando en las transacciones a través del Background Process Log Writer. Finalmente, gracias a este Background Process llamado Archiver, lo que va a hacer es crear Archive Redo Log. Al final, estos señores son los que van a conformar el backup también. Ya lo vamos a ver en el laboratorio. ¿Ok? Entonces, si yo no tengo mi base de datos en modo Archive, yo solamente voy a poder hacer un backup en frío. Configuración de la base de datos para operaciones de backup y recovery, ¿no? Operar la base de datos en modo Archive, ya sabemos, y además, segunda configuración, el FRA. El FRA es una zona de la base de datos, es como un caché, ¿ya? El FRA va a tener almacenado archivos de backup, también puede tener almacenado control file de backups y va a tener almacenado los archivos archive, los archive log files, ¿ok? Eso va a tener configurado el FRA, lo vamos a ver después, ¿ya? Van dos, modo archive, configuración del FRA. Eso es para qué, para tener el backup en caliente. Ahora vamos a ver un backup completo consistente. Si hablo de consistente, ¿estoy hablando de un backup en frío o un backup en caliente? ¿Quién me dice? Correcto, el backup tiene que ser en frío. En frío. ¿Ya? Así es, José Luis. El backup es en frío. Consistente es en frío. ¿Qué voy a hacer? Tengo mi base de datos. El número 2 dice shutdown immediate. El número 3 copia los archivos hacia un directorio. ¿Qué archivos? Data file, control file, redo power file, parameter file. Y luego de que los copio, levanto la base de datos y se acabó. Ese es un backup consistente. Ningún usuario ha ingresado a mi base de datos. Ya, un backup consistente o un backup en frío, que es lo mismo. Ok, algunas, por ejemplo, acciones que tenemos que hacer para configurar la Kylog. Bueno, tenemos dos y lo podemos hacer de dos maneras. Desde el Enterprise Manager o desde el comando SQL. El Enterprise Manager te indica cómo hacerlo acá, que no lo vamos a usar. Y lo que sí vamos a usar es esto, usando comandos SQL. Montamos la base de datos y usamos este comando para poder cambiar el modo. Finalmente abrimos la instancia. No es difícil, ¿no? Oracle también nos ofrece soluciones de backup. Y acá quiero que pongan rápidamente atención. ¿Por qué?
Porque yo tengo lo siguiente, este es el sistema operativo, este es el utilitario RMAN, que es con el que vamos a hacer backup, que es Recovery Manager, y esta es una solución que se llama Oracle Secure Backup, que no lo vamos a ver, no es parte del curso y tampoco ni siquiera es parte de la base de datos. Esta es una solución que no solamente respalda base de datos, sino también cualquier archivo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos data file del lado izquierdo. Miren esos colores, ¿eh? Tengo data files. Cuando yo haga un rman, voy a, por ejemplo, ejecutar este comando, que es backup. Voy a ejecutar el comando backup al backup set. Cuando hago eso, voy a decirle, créate unos conjuntos de backup. Estos conjuntos de backup van a tener, como vemos en pantalla, van a tener dos piezas, una y dos. Cada pieza, miren los colores que están dentro de cada pieza. Rosado, amarillo y verde. Tienen cada uno de ellos pedacitos de los data files que están al lado izquierdo. Menos este, olvídense este. Pedacitos de los data files. ¿Se dan cuenta? Entonces, ambos backup piece, como verán en el óvalo rojo, conforman un backup set, ¿no? Es así como se puede hacer un backup. Esta es una manera, se puede hacer de otra manera también. Pero acá yo te estoy diciendo que cada pieza de backup conforma ciertas piezas de ciertos data files, ¿no? Entonces, así es más o menos como se esquematiza esto, ¿ya? ¿Cómo es que yo puedo usar el Recovery Manager? El Recovery Manager es la herramienta, digamos, por defecto que ya viene con el Oracle Database. No hay que pagar nada por esto. Recovery Manager es RMAN, por eso se llama RMAN. Recovery es la R y Man de Manager, ¿ya? ¿Cómo hago? Yo ingreso mediante este comando que vemos acá a la base de datos local. Y observen, por favor, que acá dice RMAN, ya no dice SQL. O sea, ya estás ingresando a otro programa. Se olviden del SQL Plus, ¿ya? El prompt es RMAN, tiene sus propios comandos. Y con ese segundo comando que dice Backup Database, empiezas a respaldar la base de datos. Repito, ese es uno de los tantos comandos. Con este comando listas lo que has hecho y con este puedes borrar los backups obsoletos. ¿Sí? Ya los comandos los vamos a ver en el laboratorio. La creación de los archivos de respaldo se generan unos nombres, ¿no? Unos nombres por defecto que los establece la base de datos, pero tú también puedes cambiar esos nombres de acuerdo al formato que te establece o que estás viendo en pantalla. Cada uno de estos wildcards, como se dice en inglés, o sintaxis, te realiza ciertos cambios, ¿no? Por ejemplo, te dice pieza de backup, número de backup set, backup timestamp, etc. Ya, si tú colocas esto como parte del nombre al momento de la configuración de tu RMAN, los nombres de tus archivos van a contener estos datos. Si no, no hay problema, puedes dejarlo así por defecto. ¿Cuáles son los tipos de comandos RMAN? ¿Cuáles son los tipos de comandos RMAN? Los comandos RMAN tienen dos tipos. Uno es el standalone y el otro es el job. El standalone es ejecutado individualmente desde el prompt. ¿Ya? Es un comando, es una interacción con el programa. Es un comando, ves el resultado, analizas, ejecutas otro comando, ves el resultado, ejecutas otro comando y así sucesivamente. ¿Ya? Es una interacción. Es un comando resultado, un comando resultado. En cambio, el comando job no. El comando job debe estar dentro de unas llaves. La palabra tiene que ser run y dentro de estas llaves tú especificas varios comandos. ¿Sí? Como por ejemplo acá. Acá mira, estás en el prompt del RMAN, escribes la palabra run, abres la llave y empiezas a colocar los comandos. Por ejemplo, el primero, el que está encerrado, dice desasignado después de que finalice el bloque de run, ¿no? Lo que estás diciéndole acá es ubica por favor, digamos, el canal por defecto en donde yo voy a depositar mi respaldo va a ser el disco en este directorio y con este formato de nombre, porcentaje U. El siguiente te dice, oye, este sí es el comando, por ejemplo, para la base de datos, y al final le dices, sácame un backup del control file, ¿no?
cierras con esta llave, la ejecución de todo el bloque se inicia cuando se introduce esta línea. Cuando tú acá le das Enter, recién se va a ejecutar todo esto y se va a ejecutar en bloque. Ese es el tipo job. El tipo standalone es el que está acá. Comando, resultado, comando, resultado, comando, resultado, ¿no? Entonces es así, comando, resultado, ¿ok? Eso es, ¿no? ¿No? Ok, vamos a andar un poquito en el FRA o en el FAS. Ok, vamos a andar un poquito en el FRA o en el FAS Recovery Area, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que podemos ver allí? En el FRA se pueden almacenar varios archivos, ¿no? Principalmente tenemos de dos tipos. Archivos permanentes, copias multiplexadas del archivo de control, o copias multiplexadas del archivo reloj. Miren, permanentes. Y elementos transitorios, por ejemplo, segmentos undo, copia de archivo de datos data file, control file, auto backup del archivo de control, piezas de copia de seguridad, los backup piece, o registro de flashback, ¿no? Entonces, hay elementos transitorios y elementos permanentes, ¿ya? Elementos permanentes que van a estar almacenándose en el FRA, en el Fast Recovery Area o Flash Recovery Area que también le dice, ¿ya? Allí la base de datos, estamos viendo en el gráfico de la derecha, esto sirve como un caché. ¿Caché para qué, profesor? Para de aquí tú lo puedes llevar tranquilamente a un tape backup. ¿Ok? Lo puedes llevar tranquilamente a un tape backup. ¿Qué pasa cuando necesitas restaurar? ¿Y por qué no sirve esto en demasía? Porque si tú quieres, ocurre algo con tu base de datos y tú quieres restaurar y no tienes el Fast Recovery Area, vas a tener que acudir a tus cintas y restaurar. Por más tecnología que puedas tener en las cintas, vas a restaurarlo a un directorio en la base de datos y luego vas a empezar a recuperar. Sin embargo, si tú lo tienes acá en el FRA, la base de datos ya sabe dónde apuntar y automáticamente va a empezar a restaurar, con lo cual te ahorra mucho tiempo. Por eso es que Oracle dice que funcionan como un caché. Provee una, acá dice, por ejemplo, perdón. Acá dice, por ejemplo, provee un almacenamiento central para backup y archivos de recuperación. Oracle crea los archive y los files by block en esta área. El RMAN puede almacenar sus conjuntos de backup y otras imágenes en esta área y puede usarlo para restaurar, bueno, en el momento de un media recovery. Este también actúa como un caché para el tape, ¿ves? Entonces, es así, profesor, y si yo no tengo tape backup, bueno, lo puedes dejar acá y empezar a depurar, nada más. Y ahí queda. ¿Sí? Entonces, eso se puede hacer. ¿Ok? Para definir esta o para configurar este elemento, yo debo tener claro dos parámetros. El primero de ellos es el tamaño, que establece el límite del disco. Ese es un tamaño que tú tienes que establecer al FRA. Y el segundo es la ubicación, ¿no? Dónde va a estar ubicado, en este directorio, en otro directorio, etc. El tamaño y la ubicación, ¿ya? Son dos elementos claros. Acá te está mostrando, digamos, las ventanas del Enterprise Manager, pero no es, digamos, nosotros lo vamos a hacer a través del comando. Sin embargo, como hemos establecido un tamaño, esto puede llenarse, ¿no? Y se puede llenar y cuando se llena trae problemas. En el File Recovery Area se guardan archivos de respaldo, ¿ya? El RMAN obviamente actualiza estos archivos, ¿no? Porque si tú al día siguiente haces un respaldo, los va a actualizar y va a empezar a llenar, pero también
hay backups que deberían de ser eliminados. ¿Por qué? Porque estableces una política de respaldo en el cual tú dices, los backups mayores de 8 días ya no me sirven, ¿no? Entonces tú se supone que tienes que empezar a administrar eso de acuerdo a la configuración que tú establezcas en el RMA. Sin embargo, este espacio es limitado y como sabrán, también se guardan arcailog, ¿no? Si tu base de datos es muy transaccional, esto se va a llenar. Ojo, esto pasa en producción. A veces no se dan cuenta y pasa. Entonces, acá dice, el espacio es limitado y si alcanza, vas a tener que hacer dos cosas, aumentar el espacio, ¿no? O eliminar archivos. Space pressure occurs, warning issue to user. Files, claro, los archivos que ya no son requeridos deberían de ser eliminados de esta área. No estás eliminando archivos o sea, estás eliminando archivos del File Recovery Area, ¿no? Pero no estás eliminando base de datos, así que tranquilo, ¿ya? ¿Para qué? Para que puedas empezar a respirar, porque cuando se llena esto, se cuelga tu base de datos. Nadie puede escribir, nadie, ¿ok? Así que tienes que mapear, tienes que monitorear este tamaño, ¿ok? Uso del espacio, directiva de retención con el valor adecuado mínimo para tu base de datos. Copia y seguridad de los archivos de registro regularmente y eliminar los archivos una vez finalizada la copia de seguridad. Eso sí se estila. Cuando tú ya compruebes o te hayan dicho el backup se ha sido generado o que los archivos que ya están respaldados los eliminas, ¿no? Tranquilo. Entonces así le das mantenimiento a tu FAIR. Opcionalmente configurando política de eliminación del undo, establecer, bueno, utilice los comandos report obsolete y delete obsolete para eliminar las copias de seguridad y copias de archivo que no son necesarios, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta todo eso, ¿ok? Darle mantenimiento al FRA, monitorearlo, eliminar archivos, etcétera. Pero ese manual, no, tranquilo. Eso tú lo puedes configurar en el RMAN, ¿ya? Ok, bueno, hay algunos elementos, algunas acciones que nosotros podemos hacer en todo caso para poder tener nuestra base de datos muy protegida, ¿no? Por ejemplo, esto lo único que te dice es, oye, yo puedo establecer un mecanismo, por ejemplo, de redundancia en arcailog, ¿no? Por ejemplo, yo sé que el arcailog se copia al FRA, ¿no? Se copia al FRA, pero también yo puedo hacer que este arcailog se copie a otro directorio, también, como una copia, por si acaso, como una copia. Entonces, no solamente voy a tener el FRA, sino también al arcailog, de tal manera que si ocurre algo con esta, con esta zona, ¿no? Con esta zona de la base de datos, yo acá tengo mis arcailog también. Es como una copia, como un mirror. Ya, eso es lo único que te dice, redundant arcailog files. ¿Cuáles son los beneficios de hacer o de tener, de usar el FRA? Los beneficios son simplificar la ubicación de los archivos de backup, por supuesto. Ya con eso, tú te olvidas, por ejemplo, de darle nombre, te olvidas en qué ubicación estás guardando el respaldo, porque esto lo clasifica inclusive por fecha, por base de datos, por fecha. Claro, los nombres no son muy amigables, pero cuando tú restauras, tú solamente le dices, quiero restaurar el backup de este table space, quiero restaurar el backup de esta fecha, y listo. O sea, no tienes nada más que hacer. Él busca en todo su catálogo, él comprende muy bien los nombres de las carpetas que le está dando y lo restaura. Y además administra automáticamente el espacio en el disco destinado para los archivos de restore, ¿no? Él solo administra todo eso de acuerdo a las políticas que tú le has establecido o a la configuración que tú le has establecido al momento del RMA, ¿no? Entonces, es así. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Perfecto, perfecto, no hay, todo claro. Ya. La información adicional estamos viendo en pantalla y eso sería